Buenos días a todos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien en sus ocupaciones, en su vida diaria. Y bueno, pues vamos a hacer un resumen sobre este tema de dolor, porque tenemos varios asuntos. Tenemos dolor, inflamación, colon, enfermedades crónicas. Hay mucho tema y de verdad uno pasa de estudiar una cosa a estudiar otra y de pronto los videos parecen cortados, se va por un lado, se va para otro, pero pues todo el cuerpo humano es una relación. Entonces vamos a hacer como un, un articulado de dolor, ya que los videos que he subido últimamente pues hablan sobre mecanismos o fisiología y fisiopatología sobre el proceso del dolor en el sistema nervioso. Entonces pues vamos a marcar el inicio del dolor porque bueno, el dolor es ahora o siempre ha sido una queja o ha sido una enfermedad que afecta al ser humano. En este último tiempo pues mayor, porque el dolor en sí mismo pues no era una patología, no era una enfermedad, sino un síntoma y un signo clínico que nos orientaba a descubrir un síndrome o una enfermedad, que hay una diferencia entre enfermedad y síndrome. Entonces, en este último tiempo ya se han descubierto o se han presentado ya dolor como enfermedad o como síndrome doloroso, cuya causa principal es el dolor y tiene muchos mecanismos, dentro de los cuales pues, se encuentran los más difíciles de tratar para mí, en mi experiencia, es la fibromialgia y los dolores neuropáticos con sensibilización central. Entonces, pues es un tema complejo, bastante complejo, pero es ahora un síndrome doloroso, un dolor ya ahora se considera como una enfermedad y a la cual se le está dando importancia, porque ya ahora, por ejemplo, ya hay una subespecialidad o superespecialidad que es dolor y cuidados paliativos, en la cual pues solamente se enfoca en eso, en el tratamiento del dolor. Entonces, pues iniciando, ¿qué es el dolor? El dolor es una respuesta corporal a un estímulo que generalmente esta respuesta es desagradable, que en sí mismo el dolor es un mecanismo de defensa que ocasiona respuestas en el organismo de protección y de restauración, así como lo es la inflamación, porque uno de los signos clínicos también de la inflamación tiene que ver con el dolor, que esa misma señal origina otras señales que ayudan a limitar la lesión, a promover su curación y su reparación conforme a lo que estamos hablando de inflamación. El dolor es asimismo, es una respuesta fisiológica a un estímulo generalmente desagradable con la intención de salvaguardar el organismo de una posible lesión. Entonces el dolor siempre va a ser algo desagradable, tiene unos niveles de desagrado diferentes en dependencia de dónde se ubique la intensidad de la señal y la percepción del organismo, pero siempre va a ser una señal desagradable. Así que el dolor no siempre es malo, el dolor nos ayuda bastante a protegernos en nuestra salud. Por ejemplo, si tú no tuvieras dolor y tuvieras una media muy apretada y no te doliera, esa media podría generar ulceraciones y alteración de la circulación y lesiones en tus pies. Precisamente porque te duele, cuando te aprietas mucho te duele, eso te obliga a disminuir esa presión y por tanto salvar esos tejidos. El dolor tiene esa intención, protección. El dolor de estómago, cuando tienes dolores de estómago constantemente, pues dices no estoy bien, voy a acudir al médico para saber qué tengo en el estómago. El dolor es en sí mismo una respuesta de protección. Segundo, el dolor no es el mismo para todas las personas, porque el dolor en sí es un síntoma, o sea, una percepción de una persona sobre un proceso. ¿Qué quiere decir esto? Que yo percibo lo que pasa en mi entorno, yo lo tengo percibido de una manera muy diferente e individual a como lo percibe otras personas.
Esto es una de las causas del por qué el dolor es tan difícil de tratar, porque cada persona tiene su propia percepción del dolor, que tiene muchos círculos viciosos por las lesiones implícitas y los mediadores, pero cada persona tiene su propia percepción del dolor. Así, dos personas que, por ejemplo, se lesionan el pie, las dos personas no van a sentir el mismo intensidad de dolor, no, así la señal sea la misma, la interpretación central cambia y por tanto lo que a mí la inflamación, la misma inflamación, digamos 2 grados de inflamación, que esto es una cosa, una suposición aberrante, no es que haya una graduación de inflamación, pero poniéndole un ejemplo para medir la inflamación, digamos una escala de grado 2 de inflamación, se hinchó el pie, las dos personas tienen esa misma inflamación por la misma lesión, digamos que a los dos los pisó un animal, una moto les golpeó el tobillo, de la misma forma los dos se inflaman de la misma manera, pero a mí me duele más que a la otra persona y lo soporto menos que la otra persona y lloro porque me duele más que la otra persona, ¿sí? Y eso porque es por esa percepción individual del dolor. Cada persona puede amplificar o disminuir la percepción dolorosa según su cerebro y según las señales y los mecanismos internos. Entonces, eso es lo que hace difícil el dolor. Por tanto, no podemos decirle, es que eso no es nada, ¿cómo va a ser tan llorón? No, cada persona tiene su propia percepción del dolor. Por eso, generalmente se debe individualizar el dolor. Cuando nosotros evaluamos dolor, generalmente tenemos que verificar cada persona cómo percibe su dolor, tanto en intensidad como en incapacidad para realizar la vida diaria. Entonces, si hacemos una escala del dolor, que hay una escala del dolor propiamente, la medimos para ver la intensidad con que inicia, el tipo del dolor y la mejoría con los tratamientos. Entonces, eso es sobre la escala del dolor, sobre la percepción del dolor. Ahora los dolores, hay varios tipos de dolor o mecanismos del dolor. Entonces, hay un dolor que se origina por la transmisión fisiológica del dolor, que es un dolor nociceptivo, que es generalmente, el dolor ocurre porque nosotros en nuestro cuerpo, en la piel, en los huesos, en los músculos y en otros tejidos indirectos, tenemos unas terminaciones, unos nervios, se llaman terminaciones libres porque son unos nervios que están allí flotando en medio de las células, una terminación nerviosa. Ese nervio, ese es nuestro receptor del dolor. También recibe otras aferencias, pero generalmente por la misma vía, o sea, la térmico-dolorosa es la vía que recibe temperatura y dolor, ¿sí? Porque tiene un arco reflejo que es el de retirada. Cuando te quemas, retiras el dedo inmediatamente, es un arco reflejo. Pero en el dolor hay esa terminación nerviosa libre. Cuando la terminación nerviosa libre se estimula, que puede ser porque hay una lesión cerca, puede ser que la piel se inflamó, me picó un mosquito y esa piel se inflama, y al inflamarse por los mecanismos de la bradicinina, prostaglandinas, interferón, factor de necrosis tumorales, sustancia P, factor neurotrófico, por muchos mecanismos, eso produce que se estimule el nervio. Al estimular el nervio se descarga y llega directamente a la médula espinal y hace el arco reflejo de retirada y manda una señal al cerebro. Esa señal del cerebro la interpreta como una señal dolorosa y la persona se da cuenta que tiene un dolor. Ese es el mecanismo normal del dolor o dolor nociceptivo, un tipo de dolor que desde otro punto de vista es un dolor inflamatorio que ocurre porque hay una inflamación que estimula la fibra nerviosa. Ahora, hay otros tipos de dolor que son los dolores que se dan, por ejemplo, cuando hay una lesión nerviosa, o sea, que ya miramos que está la terminación nerviosa libre, que llega a la médula espinal, de la médula espinal a la médula oblonga al tálamo, del tálamo a la corteza.
Esa es la vía normal del dolor. Lo que pasa es que durante el trayecto del nervio hay una lesión, por ejemplo las compresiones radiculares de la hernia discal, o por ejemplo de las neuropatías diabéticas, o que me chuzaron y me picaron el nervio, entonces el nervio se lesiona y al lesionar se descarga automáticamente sin que haya una inflamación cerca, sin que se desarrolle el mecanismo normal para que haya dolor, sino que porque ese nervio está dañado, como hacemos una analogía, hace un cortocircuito por pronto un cable que está mal, hace un cortocircuito, aquí pasa algo parecido, entonces descarga una señal dolorosa que sube y se percibe como dolor sin haber una lesión. Muchas veces en estos casos hablamos de un dolor que es causado por el nervio o dolor neuropático, y ahí hay alteraciones en las sensaciones y la percepción del tipo de dolor. Es un dolor diferente, urente, de amortiguamiento, de picazón, ¿sí? Y hasta el otro de lesión propia de nervio, que es la causalia. Entonces, estos tipos de dolor nos dan características diferentes y eso es lo que tenemos que interpretar como dolor. Entonces, en dependencia de los mecanismos que originan ese dolor, también es el tratamiento. Y están los dolores centrales, también son los dolores mixtos o transmisión anómalas, que se dan cuando la percepción dolorosa se sensibiliza en el cerebro, y entonces hay una percepción del dolor sin que haya una inflamación o una lesión verdadera, que son ya dolores centrales. En estos casos entra, por ejemplo, la fibromialgia, que tiene esta característica, que percibe dolor, pero cuando se hacen los estudios no hay ni inflamación ni lesión neuronal, todo está en orden. Sin embargo, el paciente percibe dolor en esa zona, que es otro tipo de dolor. Entonces, también la vía del dolor, como es una y hay varios mecanismos, puede empezar con un mecanismo de dolor inflamatorio y terminar siendo tanto inflamatorio como neuropático, y se trata de un dolor mixto. Y eso complica aún más el tratamiento. Así que, pues como empezamos muy pronto con esta parte de dolor, pues tenemos estos primeros acercamientos a lo que es el dolor. Más adelante vamos a seguir publicando, ya desdeñando ya los tipos de dolor y su tratamiento en dependencia de lo que se requiera. Pero generalidades para el tratamiento del dolor: primero hay que ir con un médico o con un terapeuta que te ayude a describir el tipo de dolor para intervenirlo. Porque si es un dolor inflamatorio y nosotros tratamos a forma central, pues no vas a lograr una mejoría. Entonces hay que primero caracterizar el dolor individual para tu caso, porque ya dijimos antes, tienes tu propia sensibilidad al dolor, tu propia percepción del dolor, y eso es importante. Entonces, primero hay que caracterizar individualmente a cada paciente, diagnosticar bien su dolor, mirar las causas que están produciendo ese síndrome doloroso y empezar a tratar las causas. Y en dependencia del dolor, si es neuropático, inflamatorio, se pueden utilizar antiinflamatorios, tanto naturales como químicos, o inhibidores de la percepción del dolor o de la transducción de la señal dolorosa. En este caso se pueden utilizar químicos como naturales. Los químicos, generalmente los más aceptados últimamente, se utilizan los opioides y acetaminofén. Como segunda línea se pueden utilizar estabilizadores de la membrana celular, análogos GABA, se dan inhibidores de los canales de calcio, inhibidores del receptor NMDA, etc. Entonces, generalmente hay que tratar también medidas locales. El calor ayuda mucho. En las primeras fases del dolor, cuando hay una lesión reciente, puede ser el frío, pero generalmente el calor ayuda muy bien. Los masajes terapéuticos, el reposo, la tranquilidad, el acompañamiento psicológico. En fin, hay muchas causas, pero empezar a comprender que el dolor es individual y que el dolor es un mecanismo de defensa es un buen acercamiento a esta parte del dolor. Espero que les haya gustado. Vamos a seguir subiendo información acerca del dolor, diseñando todo este síndrome doloroso, que es bastante extenso. Nos vamos a demorar mucho tiempo, pero espero que a ustedes les sirva en su tratamiento o experiencia sobre el dolor.